Buenas tardes con todos, mi nombre es Francesca Fuertes, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y hoy les voy a hablar sobre negociación y comunicación intercultural. Como primero, vamos a definir qué es negociación. La negociación es un proceso de comunicación entre dos o más partes para alcanzar un acuerdo sobre intereses diferentes. Este proceso requiere de habilidades de comunicación tanto respetuosa y asertiva para así lograr acuerdos que beneficien a ambas partes. Luego tenemos lo que son los tipos de negociación. Como primero está la negociación acomodativa. Aquí una parte tiene que ceder en gran medida para satisfacer los intereses de la otra parte. Como segundo está la negociación competitiva. Aquí las partes buscan maximizar sus propios beneficios. A menudo se da un enfoque de ganar-perder. Como tercero está la negociación evitativa. Aquí las partes optan por evitar el conflicto o la negociación en sí. Como cuarto está la negociación distributiva. Aquí las partes tratan de dividir un recurso fijo donde una parte en sí tiene que ganar y la otra perder. Como otro tipo de negociación tenemos la colaborativa. Aquí ambas partes trabajan juntas para encontrar una solución que beneficie a todos, buscando un resultado de ganar-ganar. Como último tenemos la negociación por compromiso. Aquí ambas partes ceden en algunos aspectos para poder llegar a un acuerdo mutuo. Por otro lado, tenemos lo que son las técnicas de negociación efectivas en la era de la globalización. Como primer punto está el conocimiento cultural. Aquí es importante entender las diferentes culturas para así evitar malentendidos y construir relaciones de confianza. Como segundo está la comunicación clara y abierta. Aquí es importante definir y asegurarnos que nuestra contraparte esté comprendiendo todo lo que nosotros estemos diciendo. Como tercer punto, tenemos la flexibilidad y adaptabilidad. Es importante ser flexibles y adaptarnos al entorno en el que nos encontremos. Como cuarto está la empatía y la escucha activa. Aquí es importante comprender las necesidades de nuestra contraparte para así crear un ambiente colaborativo. Como otro punto importante está el uso de la tecnología, ya que en una era de la globalización es importante estar actualizados y usar herramientas tecnológicas que nos van a ayudar a facilitar la gestión y la comunicación con las negociaciones globales. Como sexto punto está el manejo de la diversidad. Es importante aprovechar la diversidad de pensamientos, ya que esto va a enriquecer el proceso de negociación. Y por último está la transparencia y ética. Esto nos va a permitir construir relaciones de confianza y proteger nuestra reputación a largo plazo. Como otro punto están las herramientas de negociación. Es importante tener y estar preparados y tener una planificación previa a la negociación. También es importante la escucha activa para así poder comprender a nuestra contraparte, la comunicación efectiva, ya que esto nos va a permitir que nosotros podamos dirigirnos a la contraparte de una manera asertiva y puntual. También está la empatía, entenderle a nuestra contraparte y poder ponernos en sus zapatos y así entender cuáles son sus puntos de vista. Otra herramienta están las técnicas de persuasión, el BAMNA, que es la mejor alternativa en una negociación, y las tácticas de concesión, ya que esto nos va a permitir y nos va a ayudar a saber cuál es nuestro límite para conceder a nuestra contraparte. Luego tenemos lo que son los fundamentos culturales. Para esto vamos a definir qué es cultura. La cultura es el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos, normas, valores que tiene un grupo social. La cultura se define como las personas dentro de un grupo interactúan entre sí y con el mundo exterior. Luego tenemos lo que son los tipos de culturas, según la región cultural. Una región cultural es el área geográfica donde las personas comparten prácticas, creencias, costumbres y valores en común. Estas similitudes pueden estar influenciadas ya sea por la historia, el idioma, la religión, la gastronomía y entre otros factores. Aquí tenemos un ejemplo de América Latina, ya que en esta región compartimos lo que es el idioma español y también una rica tradición en música y danza, como es el tango, la salsa y el mariachi, lo que nos hace diferentes de las regiones de Europa y Asia. Luego tenemos la cultura corporativa. Este es otro tipo de cultura, donde es el conjunto de los valores, creencias y comportamientos que caracterizan la forma en que se realizan las actividades dentro de una organización. Esta cultura incluye la manera en que los empleados interactúan entre sí y con los clientes. Por ejemplo, tenemos la cultura corporativa de Google. Esta se enfoca en la innovación, la creatividad y el bienestar de sus empleados. Y Google promueve una cultura de transparencia y acceso a la información, por lo que alienta a los empleados a compartir ideas y participar en la toma de las decisiones de la empresa. Como penúltimo punto está la cultura de varios grupos socioeconómicos. Este tipo de cultura se refiere a las diferencias en los valores, actitudes y comportamientos entre grupos sociales que varían dependiendo de su nivel económico, su clase social y las oportunidades que estos tengan a disponibilidad. Un ejemplo es la clase alta versus la clase baja o la clase trabajadora. Y ahora sí, como último punto, están las culturas de varios grupos por edad. Aquí la cultura generacional se refiere a los diferentes valores, actitudes y comportamientos que caracterizan a grupos de personas nacidas en diferentes periodos históricos. Como ejemplo, tenemos los baby boomers, la generación X, los millennials y la generación Z. Ahora vamos a hablar sobre las etapas de desarrollo de conciencia cultural. Como primero, está la negación. Aquí la persona niega la existencia de otros tipos de culturas. Luego está la defensa. Aquí las personas reconocen las diferencias, las diferentes culturas, pero aún tienen una manera negativa de verlas. Luego tenemos como tercer punto la minimización. En esta etapa las personas comienzan a ver las similitudes entre culturas, pero todavía tienden a subestimar las diferencias. Luego está la aceptación. Aquí las personas empiezan a aceptar y apreciar las diferentes culturas y reconocen que existen más culturas que su propia cultura. Y por otro punto está la adaptación. Aquí las personas no solo aceptan las diferencias culturales, sino que también ajustan sus comportamientos para comunicarse y trabajar eficazmente en este grupo. Y por último está la integración. Ya en esta etapa las personas se sienten mucho más cómodas operando con múltiples culturas y pueden integrarse ya de una manera mucho más fácil. Eh, por otro lado, tenemos lo que es el proceso de desarrollo de conciencia cultural y tenemos tres puntos esenciales. El primero es aprender sobre otras culturas, como ya se había mencionado antes, también reflexionar sobre la propia cultura que uno tiene y por último está desarrollar empatía hacia respectivas culturas diferentes a las nuestras.
Como otro punto importante está cómo tratar con diferentes culturas. En primero está aprender sobre estas culturas. Es importante investigar sobre sus valores, sus costumbres y las normas que tienen cada país en el que nos vayamos a relacionar o interactuar con estos. Luego está mostrar respeto por las diferentes culturas. Es importante aceptar las diferencias sin imponer un juicio o un punto de vista malo ante esto. Luego tenemos lo que es ajustar el estilo de comunicación. Aquí es importante diferenciar qué culturas tienen una comunicación directa y explícita y qué culturas tienen un enfoque más indirecto y contextual. Luego tenemos lo que es desarrollar empatía. Esto implica ponernos en el lugar de la otra persona para así considerar sus antecedentes culturales y su forma de pensar y las acciones que estos tengan. Y como último punto está ser pacientes. Es importante adaptarnos a las nuevas culturas en las que nos vamos a relacionar y ser pacientes al momento en que no nos guste algo o no nos parezca bien la forma en que se desarrollan otros tipos de personas. Como otro punto están las influencias culturales en la negociación internacional. Primero está la cultura que es directa versus la indirecta. Aquí, por ejemplo, los estadounidenses o los alemanes tienen una comunicación mucho más directa, clara y puntual. No les gusta mucho el contexto. Por el contrario, la cultura japonesa o en la China, la comunicación tiende a ser mucho más indirecta y sutil. Luego tenemos lo que son las relaciones versus tareas. Algunas culturas, como las de Oriente Medio o Latinoamérica, valoran las relaciones personales y prefieren construir confianza antes que cerrar un acuerdo. En otras culturas, como la estadounidense o la alemana, este enfoque está, o sea, no tiene mucho énfasis en construir relaciones y su objetivo es cerrar la negociación o ir al punto, no estar divagando ni nada por el estilo. Luego tenemos lo que es la confrontación versus la evitación del conflicto. Las culturas como las estadounidenses pueden estar más dispuestas a confrontar y resolver el conflicto de manera directa. En contraste, con culturas como la japonesa o la tailandesa, tienden a evitar la confrontación directa, prefiriendo resolver los conflictos de una manera más discreta y bien, ahora la pregunta es, ¿quién debe adaptarse? En el contexto de negociación y colaboraciones internacionales, la adaptación suele ser un proceso bidireccional. Aquí tanto las organizaciones como los países involucrados deben mostrar flexibilidad y disposición para adaptarse a las diferentes culturas, políticas y economías que se tengan en las diferentes culturas. Listo. Ahora vamos a hablar sobre las dimensiones culturales en la negociación. Como primer punto está la distancia del poder. Aquí, en las culturas con alta distancia de poder, las jerarquías son más pronunciadas y se espera que las dimensiones sean, o sea, las decisiones en sí sean tomadas por los líderes sin mucha consulta. Y por el contrario, en las culturas con baja distancia del poder se fomenta una mayor participación y se espera que el poder o las decisiones sean más distribuidas en conjunto. Como segundo punto está el individualismo y el colectivismo. En las culturas individualistas, las personas se enfocan en sus propios logros y sus derechos personales, mientras que en las culturas colectivistas se prioriza el grupo y las relaciones comunitarias. Luego tenemos la masculinidad y la feminidad. En culturas masculinas, las negociaciones pueden ser más competitivas y orientadas al logro, con un enfoque en ganar o maximizar los beneficios. En cambio, en las culturas femeninas, perdón, la negociación tiende a ser más colaborativa, con un enfoque de encontrar soluciones que beneficien a todas las partes y se mantenga en sí la armonía. Luego tenemos la adversión al riesgo. Aquí la adversión al riesgo se refiere a la medida en que los miembros de una cultura sienten incomodidad ante la incertidumbre y prefieren escuchar estructuras claras y previsibles. Aquí se utiliza el término VUCA. Es ampliamente utilizado por líderes, ya que es una estrategia empresarial que nos va a ayudar a planificar para describir y gestionar las realidades de operar en un mundo que cada vez es más incierto y cambiante. Y por último tenemos la actitud hacia el tiempo. Aquí la actitud hacia el tiempo en una cultura puede ser tanto policrónica o monocrónica. Las culturas monocrónicas ven el tiempo de manera lineal y estructurada, valorando la puntualidad y la planificación, mientras que las culturas policrónicas son más flexibles con el tiempo y valoran más las relaciones que el cumplimiento estricto de los horarios que estén establecidos. Por otro lado, tenemos la comunicación intercultural. Para dar una definición a esta, es la transmisión de mensajes entre personas de diferentes culturas, teniendo en cuenta las diferencias de lenguaje, el estilo de comunicación y las normas culturales. Incluye la adaptación del mensaje al contexto cultural para asegurar que sea comprendido correctamente. Por otra parte, tenemos los fallos de la comunicación intercultural. Estos fallos ocurren cuando hay malentendidos entre personas de diferentes culturas debido a las diferencias, como ya se mencionó, del lenguaje, de los gestos, de otros tipos de valores y normas sociales. Estos fallos pueden llevar a conflictos, a pérdidas de oportunidades o relaciones dañadas. Por eso es importante una investigación previa de todo este tipo de diferencias culturales que se tienen. Por otro lado está la comunicación no verbal. La comunicación no verbal incluye tanto gestos, posturas, expresiones faciales, contacto visual y el uso del espacio. La comunicación no verbal varía ampliamente entre culturas y puede ser una fuente de malentendidos si no se interpreta correctamente. Por darles un ejemplo, un parpadeo rápido o excesivo puede indicar que la persona se siente incómoda, está exagerando, está tensa, mintiendo o está muy alerta. Entonces es importante controlar todos estos gestos que nosotros realizamos al momento de expresar nuestras ideas. Como otro punto está la negociación a través de intérpretes. Esto implica utilizar un intérprete para facilitar la comunicación entre partes que no comparten un idioma en común. Es importante seleccionar intérpretes capacitados que no solo traduzcan el idioma, sino que también el contexto y los matices que se utilicen de la cultura. Por otra parte, tenemos lo que son los métodos alternativos de resolución de conflictos. Estos métodos alternativos son procesos que buscan resolver disputas fuera de los tribunales.
Tres de los más comunes son la negociación, la mediación y el arbitraje, como se ve en la imagen. Ahora les voy a hablar sobre la negociación versus la mediación. Como se puede ver en el cuadro, la negociación es un proceso en el que dos o más partes interactúan para intercambiar ideas y llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. Y la mediación, en cambio, es el proceso en el que un tercero interviene. Es un tercero neutral, que en este caso es el mediador, quien va a facilitar la comunicación entre las partes y va a ayudar a buscar soluciones. La finalidad de la negociación es alcanzar un acuerdo que beneficie a las partes que estén involucradas y la mediación es ayudar a las partes a comunicarse mejor y resolver sus diferencias, llegando así a un acuerdo. En los costos, la negociación pueden ser mucho menos costosos, especialmente si se logra un acuerdo rápido, y en la mediación puede implicar costos adicionales porque ya se involucra al mediador, aunque suele ser mucho menos costosa que el arbitraje o un litigio. Hablando de voluntariedad, en la negociación las partes participan voluntariamente y tienen libertad para retirarse en cualquier momento, al igual que en la mediación. La participación también es voluntaria y las partes pueden decidir si siguen o no con las recomendaciones que les dé el mediador. Por otro lado, vamos a hablar sobre arbitraje. El arbitraje es un método en el que un árbitro imparcial toma una decisión vinculante para las partes en conflicto, después de escuchar los argumentos de ambas. Es similar a un juicio, pero generalmente es menos formal y mucho más rápido. Las ventajas es que ofrece una resolución definitiva y vinculante, es confidencial y puede ser mucho más rápida y menos costoso que un juicio. En las limitaciones de un arbitraje es que la decisión del árbitro es final y generalmente no puede ser apelada, lo que puede ser un inconveniente si una de las partes no está satisfecha con el resultado que se ha tomado. Y como último está el protocolo de los negocios internacionales. Como primer punto están los saludos y las presentaciones. Aquí los saludos varían ampliamente según el entorno cultural en el que nos encontremos. Por ejemplo, un apretón de manos firme es común en Occidente, mientras que en Japón se prefiere una inclinación. Es importante reconocer las normas de presentación de cada una de estas culturas. Luego tenemos los nombres y títulos. En muchas culturas es crucial utilizar los títulos correctos y el orden de los nombres. En algunas culturas asiáticas el apellido precede al nombre, lo cual es muy importante tenerlo en cuenta. Luego tenemos el intercambio de tarjetas. El intercambio de tarjetas de presentación tiene un ritual importante en algunas culturas, como en Japón, donde se recibe con ambas manos y se observa con detenimiento. Luego tenemos como cuarto punto, la comida de negocios. Las comidas de negocios pueden ser una parte integral de las negociaciones y por lo cual es importante conocer las costumbres alimenticias y las reglas de etiqueta durante estas reuniones que se den en diferentes culturas. Y por último están los colores, las formas y los regalos. Los colores y las formas pueden tener significados simbólicos en diferentes culturas. Al elegir regalos hay que ser muy cuidadosos, ya que es importante conocer las preferencias culturales. Y por ponerles un ejemplo, en China evitan regalar relojes, ya que esto simboliza que el tiempo se está terminando. Y listo, esto ha sido todo por mi presentación. Muchas gracias.